Saludos. Hoy vamos a hablar de un tema que ha tomado mucha popularidad entre la comunidad de las personas que siguen el fenómeno extraterrestre. Y me refiero a las momias que está presentando el equipo de Maussan y el equipo de Gaia.com. Como ustedes saben, una persona que alegadamente se llama Mario, que solamente se describe como un hombre que tiene gafas obscuras y un sombrero, le ha dado acceso al equipo de Maussan y al equipo de Gaia.com para tener en sus manos estas alegadas momias que, según Maussan y Gaia, por lo que ellos dicen, podría tratarse de momias extraterrestres. ¿Y por qué estoy hablando de momias extraterrestres? Y ya le estoy dando un origen a estos especímenes momificados, porque esa es la connotación. Eso es lo que aparentemente quiere proyectar la organización de Maussan y la organización de Gaia.com. Por eso vemos que cuando ellos hablan, no están hablando de un espécimen biológico. Esta charla que voy a dar en el día de hoy, para mí ha sido difícil tratar de construirla para que no sea controversial y para que no sea una charla que levante sentimientos conflictivos entre los que creen en este fenómeno y los que opinan de una manera diferente. Para comenzar con los puntos que yo quiero exponer, quiero citar directamente algo que dijo el señor Maussan en una de sus presentaciones a través de su canal de YouTube. En un programa que está titulado Contacto, Investigación Seres de Perú, Existencia de Vida en el Universo, 2506-17, por Tercer Milenio, en junio 28 del año 2017. Y las palabras de Maussan son las siguientes. Y estas palabras son en relación a estos especímenes encontrados en Perú. Que pueda ser sujeto a la metodología científica. Ya que el señor Maussan habló de la metodología científica, hagamos una analogía, una comparación de un proceso que fue regido por el método científico. Y recordemos a Charles Darwin, el individuo que escribió el estudio sobre el origen de las especies. Charles Darwin, para poder probar sus teorías, para darle credibilidad a sus teorías, tuvo que hacer libros, trabajos formales escritos, describiendo en detalle su planteamiento. En adición, esos trabajos científicos tuvieron que ser respaldados por otros colegas, lo que se conoce en la ciencia como el peer review. Encima de eso, tuvo que hacer una disertación ante 3 organizaciones de científicos para que estos aceptaran las teorías de Charles Darwin como correctas. Él tuvo que hacer presentaciones en el Linnean Society, en el Zoological Society of London y en el Royal Society of London. O sea, que tuvo que darle frente a todos estos científicos y defenderse de todas las preguntas para poder justificar sus teorías de los orígenes de las especies. Hoy día, si usted descubre una especie nueva, usted tiene que adaptarse a este protocolo científico.
usted tiene que hacer un tratado describiendo su descubrimiento. También tiene que llevar ese trabajo para que pase por el proceso de peer review, o sea, colegas científicos tienen que indicar de que están de acuerdo con sus conclusiones y con el descubrimiento que usted acaba de hacer. Y entonces, una vez usted pasa ese protocolo, usted lo presenta en diferentes revistas de científicos a través del mundo. Ya no es tan necesario hacer una presentación frente a científicos como lo hizo Charles Darwin hace más de 100 años atrás. Hoy usted, con publicar su trabajo científico en las revistas de ciencias, se considera suficiente para justificar su trabajo, pero tienen que ser las revistas científicas. No puede ser el periódico del día ni una revistita por ahí que no tiene absolutamente ninguna credibilidad. Su trabajo tiene, como dije, tiene que estar sujeto al escrutinio de sus colegas científicos. Hacer ciencia no se hace a través de documentales, tampoco se hace a través de periodismo, y mucho menos dando conferencias donde uno le cobra al público en general para que escuche la presentación de los alegados hallazgos. Eso no es hacer ciencia. Recordemos que todos estos medios de televisión a los cuales hemos dado nuestra credibilidad se ha habido manchada en varias ocasiones. Y me refiero a documentales falsos de alegados hallazgos científicos. Discovery Channel se tuvo que excusar debido a las mentiras proyectadas por su especial Anaconda, Eaten Alive, donde ellos engañaron a todo su público, presentando de que una anaconda se había comido a una persona completa. Animal Planet también se tuvo que excusar por su documental referente a un temible tiburón prehistórico y también por los documentales de las diferentes sirenitas que ellos filmaron. Todo fue un engaño de Animal Planet y se tuvieron, como dije anteriormente, se tuvieron que excusar con el público. Sci-Fi Channel también se tuvo que excusar por diferentes documentales y uno de ellos tenía el título The Buried Secret. Recordemos que estos programas de televisión o programas relacionados a la industria de documentales a través del mundo son negocios y los negocios van primero. Por lo tanto, no son parte del método científico para generar conocimiento nuevo. Y entonces es propicio indicar que, según mis lecturas, la organización de Maussan y la organización de Gaia.com tienen vínculos con la industria de videos, con la industria de documentales para el internet o para la televisión. Para dar otros ejemplos, miremos los fraudes, como el fraude de la sirena de Fiji, del señor P.T. Barnum, que exhibía en su circo, al cual le sacó mucho dinero, mucho provecho económico, hasta que se comprobó de que era totalmente falso. También recordemos la momia de Mississippi,
una momia egipcia que aparentemente apareció de la nada en el estado de Mississippi. El museo que exhibía esta momia sacó mucho dinero y un estudiante se dio cuenta de que la momia era completamente falsa, que sus huesos eran de madera, que sus huesos estaban unidos por piedras y por clavos. Pero aún así, sabiendo de que la momia era completamente falsa, el museo siguió mostrándosela al público. Y lo curioso de todo esto es que después que se descubrió que la momia era falsa, fue cuando más público fue al museo. Imagínese usted pagar para ver una momia que sabe que es falsa. Miremos un incidente más reciente, pues resulta que en el Vaticano se dieron cuenta de que 2 de sus momias más preciadas eran falsas. Alguien en Egipto cogió de tontos a los oficiales del Museo del Vaticano. Curiosamente, estas momias representaban o eran niños. Pero ese es otro tema. Otro caso reciente es la momia de la princesa persa en Pakistán, donde la persona que tenía esta momia la quería vender por $11 millones americanos. Naturalmente, la momia fue confiscada por el gobierno de Pakistán y descubrieron que la momia era de una persona que había sido asesinada en el año 1996 y el dueño de la momia fue inmediatamente arrestado. También para mí es forzado mencionar un fraude muy importante, y se trata del fraude del sudario de Turín. Pues resulta que en análisis de carbono, 3 diferentes laboratorios llegaron a la conclusión de que ese sudario fue construido, fue tejido entre el año 1260 a 1390. Así que vemos que en el mundo de las reliquias arqueológicas hay falsificaciones por todas partes. El negocio del mercado de falsificaciones de artefactos arqueológicos, de réplicas de artefactos arqueológicos y de artefactos arqueológicos genuinos, se estima que asciende y sobrepasa los $6 billones. Y aquí tengo que mencionar que Maussan, en una de sus entrevistas, acepta o indica de que la persona que tiene estas momias está pidiendo una cantidad exuberante de dinero por ellas. Otro dato que usted debe conocer es que el país de Perú está dentro de las primeras posiciones de estos países que exportan en el mercado negro reliquias arqueológicas, ya sean reliquias arqueológicas falsificadas o reliquias arqueológicas genuinas. Este mercado de reliquias, ya sea el que es legal o el que es a través del mercado negro, representa un ingreso importante para muchas comunidades del Perú. Yo quiero que ustedes sepan de que en el siglo XIX, allá en Egipto, habían personas que hacían su vida vendiendo momias en las calles.
Se dice que usted salía al desierto y que cuando se movían las arenas por el viento, aparecían momias tiradas por el suelo en diferentes lugares. Estos residentes de Egipto recogían estas momias, las traían a la capital y se las vendían a los turistas ingleses. El país de el Perú ha tenido otras momias extraterrestres, y me refiero a la momia conocida como la momia extraterrestre de Andahualillas, donde en un museo a cargo de Renato Dávila hay un pequeño ser que tiene su cráneo deformado. A este ser alegadamente se le han hecho pruebas de DNA y también se ha puesto bajo la mirilla de los rayos X, y basados en los resultados del DNA, donde solamente pudieron identificar material genético de la madre y no del padre. Este museo, o por lo menos el que está a cargo de este museo, quiere proyectar de que esta es una genuina momia extraterrestre, o por lo menos de descendencia extraterrestre. Pero volvemos a lo mismo. Esta momia fue presentada a través de un documental de Discovery Channel y obviaron completamente, de nuevo, el protocolo y método científico. No se prepararon los tratados que tienen que ser presentados en diferentes asociaciones y revistas científicas. No hubo el peer review. No se llamó o no se trató de presentar el hallazgo en instituciones como la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales del gobierno español. Se hubieran seguido los protocolos y los métodos para establecer una nueva especie a través de los canales científicos, tal vez hubieran sido exitosos en convencer a la comunidad científica de que en su museo había un ser muy especial, un ser que pudiera ser de naturaleza extraterrestre. Para dar un ejemplo, siguiendo los debidos protocolos y procedimientos para generar conocimiento nuevo, el arqueólogo Mike Morwood en el año 2003, con los debidos permisos y la autorización del gobierno que tenía bajo su jurisdicción la isla de Flores, pudo establecer una nueva especie de subhumano, el Homo floresiensis. Esa es la manera de hacer ciencia correcta dentro de la rama de la arqueología. Y ahora hablemos un poco de una persona llamada Ron Wyatt. Ron Wyatt es una persona que se autoproclamó arqueólogo y entraba sin autorización y sin permiso del gobierno a buscar artefactos arqueológicos en Israel y en los países aledaños. Debido a que no usó la metodología científica, hoy se considera como un charlatán y como un fraude. Algunos de ustedes se recordarán de Ron Wyatt como el arqueólogo que dice que descubrió la sangre de Jesús y que la sangre de Jesús solamente contiene 24 cromosomas de la madre, y por ende eso es la prueba de que Jesús nació de una virgen. El señor Ron Wyatt alega que encontró la Torre de Babel
que encontró el arca de Noé y que encontró a Sodoma y Gomorra, y en adición que él encontró el arca de la alianza. Al final de su vida, completamente desacreditado en la comunidad científica, sus alegados descubrimientos se convirtieron en sal y arena porque simplemente no quiso seguir el debido protocolo del método científico para generar conocimiento nuevo. Pero hizo muy buenos documentales que se vieron en muchas partes del mundo. ¿Sabía usted que las primeras momias que fueron exhibidas en el famoso Museo de Londres, las que eran parte de la colección de Hans Sloane, algunas de ellas eran completamente falsas? Y se dice que para evitar más bochornos, el museo ya no audita la autenticidad de las momias que tiene en su inventario. Conociendo todos los fraudes que se han hecho a través de los tiempos con los artefactos arqueológicos y las momias, tenemos que sospechar de cualquier nuevo descubrimiento en este campo. Hasta ahora he gastado más de 20 minutos para establecer las bases de lo que voy a presentar a continuación. Y quiero repetir en estos momentos para acordarnos de lo que salió de los labios de Jaime Maussan. Y repito y cito: sujeto a la metodología científica. Lo que vimos en Perú no fue que llegaran a ese país una expedición que estuviese apoyada por una universidad o por una sociedad científica. Vimos dos grupos de la industria de los documentales llegar a Perú para interactuar con una persona que es un saqueador de tumbas. Dicho de otra manera, en una sola frase, vinieron a bregar con un individuo que es un criminal que roba cuerpos de las tumbas de el Perú. En adición, como hacía Ron Wyatt, llegaron al país sin la permisología adecuada. Pero ahora tenemos que hacer referencia a otra frase que dijo Maussan en el programa que salió por el internet en junio 28 del 2017, que dice lo siguiente, y cito: ¿entrega usted de lleno este cuerpo a esos científicos? Refiriéndose a los científicos de el Perú. No. Ellos podrían muy bien modificar para demostrar que lo que ellos dicen es verdad. Y me parece que serían sospechosos. Por un lado dice que los estudios deben estar sujetos a la metodología científica y por otro lado dice que no se le deben entregar estos hallazgos, estos cuerpos a los científicos de el Perú. Esta expedición al Perú, de lo que se destila de sus entrevistas y lo que ellos han publicado, es que dos grupos de documentalistas con sus cámaras llegaron a imponerse al punto de denigrar las instituciones científicas de el Perú. Un país soberano donde es el Perú el que tiene la potestad de administrar, supervisar, auditar, decidir
y autorizar dónde y cuándo y a qué se le hacen pruebas científicas a su patrimonio arqueológico. Pero ellos exponen que como esto se trata de algo extraterrestre, de una nueva especie, esta condición en particular no está cubierta por las leyes del Perú y por lo tanto Perú no tiene jurisdicción sobre estos especímenes. O sea, el grupo de Maussan es el que le dice cómo aplica la ley a un país soberano como el Perú. Esto es un planteamiento absurdo que lo que hace es insultar a todo el pueblo peruano. ¿Saben? Esto es prácticamente una apropiación ilegal de especímenes que verdaderamente pertenecen al país soberano del Perú. Yo quiero que usted sepa de que cada país soberano decide cuando cualquier cosa se convierte en patrimonio arqueológico e histórico de su país. En el caso de la industria de las réplicas, tengo entendido por mis lecturas que los artesanos están obligados a decirles a sus clientes de que están comprando una réplica. Este servidor que les habla no es arqueólogo, no es paleontólogo, no es antropólogo, ni tampoco biólogo, pero sí estudié 3 años en la Facultad de Biología de la Universidad de Puerto Rico antes de graduarme como ingeniero. Y tengo estas observaciones sobre las momias. La grande tiene una cabeza mucho más grande de lo normal, una cabeza deforme. Pero cuando investigamos en la arqueología y en la antropología y en la paleontología, encontramos que las cabezas deformadas es algo mucho más común de lo que nosotros pensamos. Sudamérica no tiene el monopolio de los cráneos deformados, ya sea de forma natural o de forma artificial. Se han encontrado cráneos deformados en Tahití, en Samoa, en Hawái, en un lugar conocido como Paumotu, y aunque usted no lo crea, en una región del país de Francia. Otra cosa que ellos dicen que hace que esta momia sea muy extraña es que tiene un huequito donde se supone que esté el oído. Pero si miramos diferentes momias a través del tiempo, muchas de ellas pierden el cartílago, que es el que forma el oído, y simplemente queda ese huequito al lado del cráneo. En cuanto a la nariz, al igual que con las orejas, podemos ver que es normal que esa área cambie a través de los siglos. En adición, se concentran en los 3 dedos de las manos y los 3 enormes dedos de los pies. Pero hay personas conocedoras que indican que removiendo los huesos que componen el dedo meñique y removiendo el pulgar se puede crear una mano falsificada de 3 dedos. Entonces tenemos el asunto de la capa de color blanco que tiene una de las momias. Maussan dice de que esta capa es como si fuera una capa de yeso o un desecante.
Los peritos de El Perú mencionan de que esta capa blanca es atípica, o sea, que no la han observado en otras momias del país de El Perú. Esta capa es muy conveniente porque tapa la piel de la momia y por lo tanto no se puede observar si hay cortaduras o hay uniones en la piel de la momia. También a mí me llama la atención el color blanco casi homogéneo que tiene la momia en toda su periferia. Mi hija estudió arqueología en Inglaterra y hace unos años atrás, cuando yo le hice preguntas sobre momias, una de las cosas que me dijo es que la piel y los huesos de la momia tiende a adquirir el color de las ropas que tenía puestas o el color de la tierra donde estaba situada. Y por ende, el color homogéneo en la periferia de esta momia, donde aparentemente no hay ningún lugar donde cambia a otros tonos, cremas, etc., me hace sospechar. También me hace sospechar que la momia esté completamente desnuda, porque otras momias que se han encontrado en el Perú usualmente tienen algún tipo de tela puesta cubriendo el cuerpo. Algo que me pareció curioso y al mismo tiempo sospechoso es que en los visuales vemos que agarran a la momia mayor, a la más grande, por sus brazos, y que también a la momia pequeña la levantan dejando sus brazos y su cabeza sin ningún soporte. ¿Cómo es posible que uno tome una de estas momias, si son tan valiosas, de una manera donde pueda existir la posibilidad que se quiebren sus huesos? Recordemos que son momias de más de 1000 años. Si estas momias son verdaderamente genuinas, de seres especiales que le pertenecen al gobierno de El Perú y al pueblo de El Perú, entonces es el pueblo de El Perú el que tiene que decidir si las va a exhibir en uno de sus museos o si, como es común entre museos de diferentes países, las va a compartir a cambio de un beneficio económico para el pueblo de El Perú. Aunque estas momias sean armadas de diferentes momias y sean una falsificación, continúan siendo patrimonio arqueológico de El Perú porque fueron construidas por piezas que eran patrimonio arqueológico de El Perú. ¿Qué es lo que a mí me hubiese gustado ver? Aunque creo que ya yo he contestado esta pregunta, pero lo voy a repetir. Pues a mí me hubiera gustado ver una expedición de una universidad acreditada o una organización científica llegar a Nazca con los debidos permisos y documentos, y que esta organización o universidad hubiese invitado a 2 grupos de documentalistas para que estos documenten la investigación que ellos van a hacer en el país de El Perú. Esto le hubiese dado una credibilidad sin cuestionamientos en el caso que se trate de verdaderas momias de seres especiales. Pero tiene algo malo hacer documentales
para la televisión y la industria de los medios de Internet. ¿Tiene algo malo hacer conferencias donde el público paga para escuchar a varios deponentes? La contestación es que no tiene nada malo. Pero, y es un gran pero, es incorrecto hacer un documental y pretender que eso es ciencia, que ese es el método de establecer conocimientos nuevos y que con un documental se cumple con el método científico para el avance de las ciencias. Las evidencias y las teorías se presentan en los foros exclusivos de los eruditos en ciencias. En esos foros donde tuvo que batallar el propio Charles Darwin, que en aquel entonces viró el mundo al revés. El avance de las ciencias tampoco se hace frente a una sala de espectáculos o una sala de conferencias donde uno vende la entrada para que entre el público en general. Tampoco se utiliza como divulgación de hacer ciencia estar presentando momias como si fuera la sirenita de Fiji del circo de P.T. Barnum. Vuelvo y repito, así no se hace ciencia. Así lo que se hacen son circos. La organización de Maussan y la organización de Gaia.com están indicando de que hay que esperar a que lleguen los resultados de todas las pruebas hechas a estas momias. Yo digo lo siguiente, no solamente hay que esperar a que lleguen estos resultados, pero en adición y de extrema importancia, hay que esperar que haya un exhaustivo peer review por reconocidos peritos de alrededor del mundo, de prestigiosas universidades y organizaciones científicas. Estos peritos deben auditar el proceso científico utilizado por Maussan y hacer pruebas para comprobar si las pruebas que se han hecho en estos momentos son fidedignas. Además, ellos tienen que preparar los diferentes escritos y tratados técnicos que tienen que ser presentados en diferentes revistas científicas, como por ejemplo el Journal of Biology de los Estados Unidos. Y si es como ellos dicen que su descubrimiento es el más importante del siglo XXI, entonces tienen que pasar por el mismo sedazo que pasó Charles Darwin. Ellos tienen que hacer una presentación, una disertación en alguna de las prestigiosas e intachables organizaciones científicas del mundo, como por ejemplo the Royal Society of London, la Academia Real de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, o la American Association for the Advancement of Science. Vamos a hacerlo más fácil para la organización de Jaime Maussan y de Gaia.com. Que hagan una disertación al frente de la facultad o los facultativos de los departamentos de biología, de ciencias naturales, de química, de medicina y de cualquier otra ciencia que aplique en la Universidad de UNAM,
donde la universidad se va a encargar de pasar juicio sobre estas investigaciones y certificar que los resultados son fidedignos. Naturalmente, todo esto con la autorización y supervisión del gobierno del Perú. Ellos son los dueños de cualquier objeto que esté dentro de su territorio nacional, ya sea que caiga del cielo o que provenga del centro de la tierra. Ellos son los que tienen la última palabra. Quiero añadir que no podemos confiar en los resultados y análisis y pruebas que están siendo solicitadas por el equipo de Maussan y el equipo de Gaia.com. Y esto es simplemente porque fueron escogidos por ellos, y ellos no son una universidad de prestigio, ni tampoco una organización acreditada en ciencias. Aquí no puede haber personas dando sus criterios personales de los análisis. Aquí tienen que ser instituciones de prestigio las que pongan en juego su reputación en los resultados de los análisis. No podemos olvidar lo que aprendimos del comportamiento humano con el estudio del sudario de Turín. Ese evento, esos estudios, nos enseñó que la fe es más poderosa que la ciencia, porque prácticamente para todos los creyentes del Cristo, el sudario de Turín sigue siendo genuino, con la imagen del cuerpo completo de el Cristo. Por ende, este mismo efecto y fenómeno social puede repetirse con estas momias de Nazca. Recuerde, hay formas de hacer buena ciencia y hay miles de formas de hacer mala ciencia. Con esto yo termino esta charla y nos vemos en mi próxima participación.